Tengo el gusto que hoy nos acompaña Daniel Rodríguez del Sindicato de Maestros y Maestras de la Educación Pública de El Salvador, conocido como CIMEDUCO. Daniel, qué gusto que nos acompañe, buenos días. Mucho gusto, Francisco Gómez, un saludo a las personas que nos escuchan a través de la entrevista en esta radio 106.9. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros, Daniel. Bueno, vamos en contexto y un poco. ¿Qué es CIMEDUCO? Cuéntenos. CIMEDUCO es un sindicato de maestras y maestros del sector público. Nosotros nacimos en la montaña porque venimos de las escuelas rurales, pero con el paso del tiempo, pues al lograr el paso de los maestros que trabajaban para el sistema para el programa EDUCO, en ese entonces logramos el pase de 8.472 docentes a nivel nacional del sistema de ley de contrato a ley de salarios. Era diferente. Era diferente. Nosotros estábamos, pese a que en un país donde se establece en la ley que todos somos iguales, teníamos dos sistemas educativos. Un grupo de docentes pagados por contrato y otro grupo por ley de salario. Pues nosotros, con la lucha de CIMEDUCO y el apoyo del gobierno en turno en ese momento, que fue el FMLN, logramos pasar a ley de salario a más de 8.472 maestros y alrededor de 300 maestros horas clase. Estamos hablando cuando Salvador Sánchez era vicepresidente y ministro de Educación. Así es, ajá. Tuvimos el apoyo, no lo podemos negar, del FMLN, pero el trabajo quizás prioritario lo hizo de CIMEDUCO. Era nuestra bandera de lucha. Sí. Bueno. Y con el paso, pues nos hemos constituido en un sindicato público a nivel nacional. Bueno, usted es el secretario general de más o menos ¿cuántos? Alrededor de unos 1.500 docentes. 1.500 docentes, una cantidad bastante. Sí. ¿Y sigue siendo los principales miembros fuera de San Salvador? Estamos de diferentes partes del país, de la zona rural, de la zona urbana y de la urbana marginal, dependiendo, ¿verdad? Hoy nos hemos extendido a nivel nacional, entonces los dirigentes son de diferentes lugares del departamento. Digamos, nuestra dirigencia está diseminada en todos los departamentos. Bueno, perfecto, Daniel. Este sería prácticamente el segundo año más inusual en la historia de la educación en El Salvador. La pandemia obliga a tomar las clases en línea, pero cuando vienen las clases en línea, los privilegiados tuvieron la oportunidad de hacerlo de inmediato. Así es. Pero las escuelas, y no hablo del municipio de San Salvador, y aún en San Salvador departamento, hay muchos lugares donde el internet no es algo que no existe, ni siquiera para la dirección del centro escolar, mucho menos los maestros que lo tenían que hacer desde casa, ingeniársela, los alumnos no se diga. ¿Cómo se ha ido resolviendo en más de un año esto? Bueno, quizás decir que como escuela pública no estábamos preparados para ese impacto. Nadie se esperaba lo de la pandemia y hemos ido aprendiendo en el camino. Nos hemos tenido que formar en el uso de las plataformas virtuales. Fueron los maestros los que iniciaron este proceso trabajando a través del Facebook, a través del WhatsApp. Los que estaban un poquito más avanzados a través de las plataformas, ¿verdad? Los que ya conocían en las universidades, ¿verdad? Que recibían tal vez conferencias así en línea. Pero la verdad es que el problema radica más en aquellos lugares remotos donde no hay internet. La mayoría de centros escolares hasta este momento no tiene servicios de internet en los centros escolares. Y fue complicado, pues, ya no digamos a los estudiantes que están en las montañas, que no les pega internet, no hay acceso. Entonces es bien complicado, todavía tenemos ciertos problemas, no se ha resuelto, pese a que el gobierno ha hecho un esfuerzo en el sentido de facilitar saldo para el internet. Ese saldo no llega a los estudiantes, solo se queda en promesa, y no se puede seguir trabajando. Quizás el problema más grande es en la zona rural y en las zonas urbanos marginales,
pero en el caso de la ciudad pues es un poquito menos complicado. Y se nota desde el 6 de abril que iniciamos las clases en las 4 modalidades: presencial, semipresencial, en línea y de forma remota. En el caso de la zona urbana no se ha tenido mucho problema porque la mayoría de estudiantes optan por trabajar en línea. En el caso de la zona rural no, la mayoría llegan al centro escolar, y es ahí donde hemos tenido problemas en estos momentos por los contagios del COVID-19 de los maestros que se han agudizado en los últimos días. Daniel, ¿cómo este año, como era opcional, entiendo, los privados lo hacían opcional, no sé si los públicos, que el padre de familia, el estudiante decidía, las clases las prefiero en línea, remota, presencial? ¿Cómo fueron los porcentajes, o por lo menos los que ustedes llegaron a conocer, de alumnos que tomaban diferentes decisiones? Quizás hay que separar la escuela rural y la escuela urbana. ¿Sí? En el caso de la escuela rural funcionó más la forma presencial y semipresencial que en línea o de forma remota. De forma remota es a través de guías de trabajo. Los alumnos solo llegan a traer su guía, a dejarla, o la del WhatsApp, cierta también orientación a través del WhatsApp. En el caso de la zona urbana, pues ha funcionado más el trabajo en línea, semipresencial. Digamos, en la zona urbana los estudiantes llegan menos a los centros escolares, son pocos los que llegan a las instituciones educativas, la mayoría se quedan trabajando desde casa. Entonces, pues los maestros nos hemos adaptado a las modalidades que nos planteó el Ministerio de Educación, no nos hemos negado a ese proceso, hemos trabajado de esa manera, pese a que es más complicado porque se cuadruplica el trabajo de los docentes, pues, porque el padre de familia tiene la opción de enviar a su hijo en cualquiera de las 4 modalidades, y los docentes tienen que estar preparados para atender a los estudiantes de esa manera. ¿Qué tanto se dificultó para ustedes como profesores, como maestros, el poder cambiar de la noche a la mañana, hacerlo desde casa? Ya entiendo que posteriormente ya se hacía también desde el centro escolar, el poder dar las clases, el que ustedes tuvieran que ver por la pizarra, por el proyector, por la computadora, por el teléfono, por el saldo, en fin, para poder llegar a los alumnos. Bueno, quizás la dificultad más grande que se dio a partir del anuncio de la pandemia, el cierre de los centros escolares, es que no se estaba preparado tecnológicamente para ese tipo de cosas. Los maestros tuvieron que pagar de su dinero contratos de internet residencial para poder llegar hasta los estudiantes. Tuvieron que aplicarle más saldo a sus teléfonos, y fue difícil porque no se cuenta con las herramientas idóneas para trabajar en línea. En los centros escolares, como le digo, la mayoría de centros escolares no cuentan con servicios de internet. Hay centros de cómputos, pero no tienen internet. Entonces, una crítica que nosotros hicimos cuando la ministra de Educación anunció que comenzábamos las clases de forma en las 4 modalidades, era que hacían llegar al docente al centro escolar a perder el tiempo, porque en la mayoría de centros escolares no hay internet, y ahí sí se dificulta, pues. Entonces los maestros, cuando les toca, por ejemplo, atender a los estudiantes de forma en línea, no lo pueden hacer desde los centros escolares porque no se cuenta con el servicio, y algunos maestros que pagan servicio de internet a través de sus celulares tampoco, porque es demasiado débil la señal, digamos, y se dificulta. Entonces, para nosotros fue complicado, pues, una crítica que le hicimos a la ministra de Educación en ese entonces. Sin embargo, pues los docentes hemos tenido que tomar medidas en esta cuestión de la semipresencialidad, que cuando muchos docentes no atendían alumnos de forma presencial o semipresencial, pues se quedaban en los centros, en sus casas atendiendo en línea, y llevar el control de que los maestros hicieran ese proceso. De lo contrario, no se hubiera podido finalizar este año que estamos a punto de finalizar. ¿Cómo se hacía cuando habían alumnos que sí la recibían presencial
otros solo la guía, otros en línea. ¿Cómo hacen eso? Bueno, se coordinó en los centros escolares, por ejemplo, de los días de la semana se ha atendido a cada sección por lo menos 2 veces a la semana de forma presencial, y los otros 3 días o 2 días se han atendido los alumnos de forma a través de línea, y un día se ha dejado para atender a los estudiantes de forma remota. Esa es la modalidad en la que se ha estado trabajando, porque no se puede, por la falta de equipo, no se podía hacer lo que la ministra pensaba, que íbamos a estar dando la clase y a la vez los alumnos iban a estar desde la casa, ¿verdad? No tenemos el equipo para hacer ese tipo de cosas. Entonces teníamos Para eso debe estar equipado el centro escolar, así es, con un muy buen ancho de banda. Cada sección tiene que tener ese equipo para poder hacer todo en el mismo momento. No se puede, es difícil. ¿Y entonces cómo se soluciona? Pues se soluciona coordinando, por ejemplo, 2 días a la semana de forma presencial y 2 días en línea y un día de forma remota. Pues no se podía de otra manera. Por ejemplo, cuando un grupo de estudiantes estaban recibiendo las clases en presenciales, otro grupo estaban en línea. Pero a través muchas veces se quedaba el docente desde la casa trabajando a los estudiantes. ¿Y el equipo quién se los daba a ustedes? No, el equipo, lo único que hemos recibido es, no todos los maestros, porque falta una gran cantidad de maestros, hemos recibido una computadora de parte del gobierno, del Ministerio de Educación. ¿Y el internet? El internet se utiliza el residencial de los mismos maestros, con el dinero de los maestros. Porque no tiene el servicio porque no hay internet en esa zona. O sea, eso lo hemos visto aún en San Salvador, que le dicen, no, consiga más vecinos que quieran el servicio para poder llevar. Sí, eso es lo que está pasando, sobre todo en las comunidades rurales, que no hay servicio de internet en la comunidad, y hacen eso de contratar más familias que se pongan de acuerdo para llevar ese acceso a esa comunidad. Esa es una gran desventaja que tenemos en la mayoría de comunidades rurales. Daniel, ¿qué pasó? ¿La pandemia qué tanto afectó? Ya hablo del COVID, del coronavirus, específicamente a los maestros. Bueno, al inicio, desde que se llamó a cuarentena hasta antes del 6 de abril, pues nosotros tuvimos una baja de alrededor de unos 110 maestros que fallecieron. Maestros que se dirigían a entregar guías, tal vez, no sabemos las condiciones, cómo se contaminaban, a lo mejor familiares que eran médicos, enfermeras, etcétera, no sabemos, pero perdimos alrededor de unos 109 maestros en ese tiempo. Pero desde que comenzaron las clases de forma presencial, semipresencial, hasta la fecha, han fallecido alrededor de unos 200 docentes. Tenemos más de 700 maestros en estos momentos que están contagiados del COVID-19. El problema que se da es que la mayoría de nuestros estudiantes son asintomáticos, y pese a que se les apliquen los controles de bioseguridad, el alcohol gel, se les ponga el termómetro para medir el nivel de temperatura que tenga, no reflejan el estar enfermo. Y a eso hay que añadirle que hay muchos padres de familia que son irresponsables, porque pese a que ellos tienen familiares enfermos, envían a sus hijos al centro escolar. En el caso de mi escuela sucedió que una madre de familia tenía enfermo al esposo, confirmado de COVID, y llegó un día a entregar tareas a todos los maestros del segundo ciclo. Uno de los maestros trabajaba con tercer ciclo, también tuvo contacto con los maestros de tercer ciclo, y pues tuvimos que suspender clases para evitar un brote de contagios de COVID-19, y nos quedamos trabajando de forma en línea todas esas 2 semanas. Y eso es lo que ha pasado en muchos lugares, y a eso hay que añadirle la irresponsabilidad de algunos directores que no tomaban las medidas de seguridad que pide el protocolo, los 14 días para ver si, digamos, hay contagio, algunas personas se han contagiado. Mandaban a descansar 3 días a los docentes, y a los 3 días les pedían que se presentaran, y en otros casos no les querían dar permiso para que se fueran, y eso ha provocado un contagio masivo en los docentes. ¿Y cuáles eran las instrucciones del Ministerio de Educación o de la departamental para nosotros? Antes de iniciar las clases de forma presencial, presentamos un protocolo de regreso a clases,
En ese protocolo estaba establecido que si habían posibles contagios, rumores de contagios, se iban a suspender las clases de forma presencial por un lapso de unos 14 días. No se cumplió. Algunos directores departamentales, asesores pedagógicos obligaron a los directores que tenían que seguir, o sea, que se fuera a descansar solo el maestro que tenía el problema y dejaba, digamos, a los demás maestros en riesgo. Pues no se daba ese tiempo para verificar si hubieron algunos contagios, algunas personas a quienes se les acercó, pues como se hizo al inicio de la pandemia, que resultaba un caso de positivo, pues y buscaban alrededor cuáles habían sido los, digamos, los contactos que había tenido la persona que estaba contagiada de COVID. En la escuela no se ha dado eso. Y a eso hay que añadirle pues que muchos padres de familia mandan a sus hijos con, digamos, con sospechas de contagio porque tienen los familiares enfermos. ¿Y de alumnos? ¿Cómo ha estado la deserción? ¿Ha Pues, habido deserción en esta pandemia? Sí, ha habido deserción, pero ha sido en diferentes, digamos, situaciones. Por ejemplo, hay alumnos que han emigrado de un centro escolar para otro, otros que sí, lamentablemente, no han continuado de ninguna de las maneras. En la escuela se le ha dado la oportunidad a los estudiantes de estudiar, utilizar, digamos, la modalidad que ellos prefieran. No pueden, los padres de familia no pueden decir que no se les ha dado oportunidad a los centros escolares de prepararse en la modalidad que ellos quieran. Sin embargo, hemos tenido alrededor de diría yo, un 10% de deserción en lo que va del año escolar. Te pongo el caso de mi escuela, de 450, alrededor de 40 estudiantes no han dado signos de ¿Y ese nada. porcentaje es alto? Es como el 10% aproximadamente. Y en lo que... Bueno, siempre hay un porcentaje de deserción todos los años, me imagino, por diferentes razones. ¿Este será de los más altos? Pues en el caso de mi escuela es bastante normal, casi siempre se da, pero al final se logra recuperar algunos, pero en este caso no han dado signos. Hemos mandado a llamar a los papás, se les han levantado fichas, compromisos, tenemos todas las evidencias pues que demuestran que se les ha buscado para que no pierdan el año escolar, pero aún así no han querido. Incluso alumnos que se les ha dado computadoras no han llegado a recoger las computadoras, o sea, una desmotivación completa. Ese es uno de los temas que tenía para conversar con usted, el tema de las computadoras. Se habla de que la computadora era para el alumno y que se la llevara a su casa, o no sé si es lo mismo llevársela a su casa o que ella sea de él. Bueno, la computadora la están dando en una especie de comodato, 50% para el centro escolar, 50% para el estudiante. Y explico, en la información que nos han dado cuando han entregado las computadoras, dicen la computadora va a ser suya hasta que salga del bachillerato. Mientras pasa eso, pues la escuela va a tener cierto compromiso en esa computadora, pero la computadora se la están llevando los niños al centro escolar. Y en aquellos casos donde un estudiante abandona el año escolar o no quiere seguir en la escuela pública, tiene que devolver la computadora. Por ejemplo, si se va de una escuela pública a un colegio, pues le dicen que tiene que devolver la computadora. En el caso que se vaya de una escuela pública a otra escuela pública, solo se hace, digamos, el desembolso y la transferencia de una escuela a otra. Un acta, ¿verdad?, de un director para otro. Y pues el alumno sigue utilizando la computadora y al finalizar el bachillerato, pues eso es lo que le han dicho, se quedan ya con la computadora. ¿Pero se han entregado las computadoras? Hasta este momento, bachillerato, a la mayoría de bachillerato se les ha entregado. Han de faltar unos cuantos institutos donde no se les ha entregado, pero yo creo que sí a la mayoría. Han estado entregando a cuarto grado a nivel nacional. No sabemos si ya finalizaron con los cuartos grados. Yo creo que tal vez sí, porque han andado entregando de municipio en municipio, pero falta un gran montón de centros escolares y grados a quienes no les ha llegado la computadora. ¿Hay computadora para los maestros también? Sí, los maestros también les han entregado computadoras, no ha llegado a todos los docentes. Todavía debe faltar un 40% de docentes que no. Porcentaje alto. Así es, alrededor de un 60%. ¿Y esto se prometió desde el año pasado? Sí, desde el inicio de la pandemia se prometió darle una computadora
a cada docente. No se ha logrado en año y medio o en un poco más de año y medio. Pues lo que nos dijo la señora ministra cuando nos reunimos con ella la última vez es que la situación es complicada porque todos los países a nivel mundial están solicitando computadoras a los proveedores y que hay que hacer cierta fila ahí, esperar pues que llegue el turno a cada país, y eso ha retrasado un poquito la entrega de computadoras. Esperamos que sea así, ¿verdad? Vemos constantemente, Daniel, que, bueno, imágenes, reportajes, o conocemos de primera mano la infraestructura de las escuelas, condiciones deplorables, u otras están que un muro se les cae, que no hay agua potable y los niños no sé cómo hacen para poder subsistir en esas condiciones. Los techos no se arreglan desde hace muchísimos años. Esto provoca que en esta época, que todavía estamos de invierno, sea muy difícil el acecho de las pandillas también. Todo eso, ¿qué ha pasado en este año? Hablo 2021 porque estamos hablando de la finalización del año escolar. Uh-huh. ¿Se ha logrado solventar estos problemas? Bueno, antes de iniciar las clases de forma presencial y semipresencial, hubo tiempo para arreglar, escolares, ¿no?, que estaban dañados, sí, pero donde no podían porque les hacía falta los baños, no tenían las condiciones, porque fue el Ministerio de Salud quien aprobó si se podían utilizar los centros escolares. Y de esa manera pues podemos decir que han habido ciertas mejoras en algunos centros escolares, pero sobre todo en las zonas urbanas, a donde ve la gente, porque hay centros escolares que nosotros estamos admirados, que les aprobaron el inicio del año escolar y no tenían ni baños ni servicios sanitarios en buen estado. Y ese es un problema que se da en muchas escuelas. Claro, se da en muchas escuelas. Por ejemplo, un caso allá por San Cayetano, se colapsó el baño. Sí. Y obligaron a los maestros a ir a trabajar en San Vicente. Lo que hicieron es que el acuerdo que los vecinos cercanos iban a prestar el baño para que los estudiantes o los maestros fueran ahí, pero no, o sea, eso se da a nivel nacional, pues. O sea, siempre arreglan donde están más próximos, y ese es el problema que se ha dado en todos los gobiernos, y este gobierno no es la excepción. No les interesa la educación de los estudiantes del país. Los presupuestos que invierten siempre van destinados a otras carteras, a otros rubros. Pues es increíble la cantidad de dinero que han gastado para la cuestión del Bitcoin, establecer, digamos, todos los kioscos, pero para una escuela no han invertido. Hasta este momento hay muchas escuelas que no les han llegado los presupuestos escolares. Todavía, y ya estamos para finalizar el año escolar y no han llegado los presupuestos. ¿Y cómo han subsistido? Pues con los anteriores. Los maestros, los padres de familia. O sea, sigue dándose aquello que el proyecto escolar, la escuelita del cantón, sigue subsidiada por los vecinos, aunque no tengan alumnos. No solo la escuelita del cantón, sino que la escuela a nivel nacional, porque los presupuestos no han llegado a todas las escuelas. Por ejemplo, y las más afectadas son aquellas escuelas que por el problema de la pandemia no pudieron legalizar sus consejos directivos escolares, y que se hizo a través de un decreto legislativo. A esas escuelas les han retrasado hasta finales de septiembre, les han empezado a depositar la primera mitad del presupuesto escolar 2021. Insisto, ¿y cómo hacen? Ayuda con los padres de familia, los maestros se bolsean para comprar los insumos que necesitan para atender a los estudiantes. Claro, lo mínimo que se pueda, porque no pueden los maestros estarse poniendo en semejantes gastos, pero la mayoría le toca a los padres. Hay que pedirle un pilot, lo que se necesite, papel bond, se le pide a cada uno cada vez que el maestro necesita. O sea, la escuela pública es mentira que es una escuela gratuita, siempre los padres siguen pagando un costo porque se les atienda a sus hijos. Bueno, en el gobierno de Mauricio Funes, cuando era Salvador Sánchez Serén el ministro de Educación y vicepresidente, posteriormente llegaba Salvador Sánchez Serén como
como presidente la educación gratuita, o sea que no se iba a dar ni una cuota desde primer grado, no sé si desde kinder, y se terminaba hasta la universidad. Pero estamos hablando acá hasta bachillerato, que se daba en algunos lados comida, en otros solo un vaso de leche, los uniformes, los útiles. La idea era que no se tuviese un pretexto para no estudiar. ¿Qué ha pasado con todo eso? ¿Se sigue dando? Pues los útiles escolares, el paquete escolar se continúa dando. La crítica que nosotros hemos hecho como Simeduco es el proceso. Incluso por ese proceso la ministra se ha dedicado a faltarle respeto al magisterio en los últimos, desde que ella tomó posesión de su cargo. Nos ha llamado ladrones a los directores de los centros escolares, que tenemos chanchullos con los proveedores. No fue capaz de presentar las denuncias, solo presentó 30 avisos y son más de 5,000 escuelas. Ha dicho que los docentes son analfabetas, que no saben leer y escribir. Últimamente nos ha dicho que no nos podemos expresar y con el problema que se está dando en estos momentos de la selección de plazas de docentes interinos o de nuevas plazas, a los docentes que están aplicando también les ha faltado el respeto. En ese sentido, decirle pues que en la escuela pública se han dado todos estos proyectos, pero muchos han quedado solo en palabras. Por ejemplo, el que la escuela es gratuita, es mentira. El padre de familia siempre tiene que pagar un costo para que se le atienda a su hijo. Y pongo el ejemplo, el servicio que se da de entrega de alimentos, se le tiene que pedir a los padres de familia cierta cantidad al inicio del año o cada mes que esté dando cierta cantidad de dinero, que se logra por acuerdo de la Asamblea General para poder pagar a las cocineras, a las que les preparan los alimentos. De lo contrario, los padres de familia tendrían que ir a cocinar los alimentos. Entonces, con respecto a los presupuestos, desde el gobierno de Sánchez Serén, de Mauricio Funes, se precarizó el presupuesto escolar, lo redujeron bastante. Nosotros nos preguntábamos por qué, pues, y ya sabemos por qué, ¿verdad? Muchos dineros se desviaron para el dinero que se perdió, lo que se señala que se llevó Mauricio Funes, lo que se ha llevado Salvador Sánchez Serén, el beneficiar, digamos, a la gente del partido. Todo ese dinero que quitaron a la escuela pública, pues lo utilizaron para ese tipo de cosas. Por ejemplo, escuelas que recibían $14,000, le redujeron el presupuesto hasta $2,500. Fue exagerado lo que pasó. ¿Y hoy ya se logró equiparar? ¿Qué le digo? Hay escuelas que les dan $1,500 al año para en concepto de presupuesto escolar para comprar, digamos, pilo, para comprar si se arruina un chorro, o sea, con $1,500 quieren que la escuela pública se atienda, y es por eso que se da la situación que hay que pedirle a los padres de familia ayuda, porque $1,500 para mantener la escuela pública es risible. En este año pues han mejorado los presupuestos, pero ¿qué es lo que han hecho? Quitarles a aquellas escuelas que tenían más, que les daban un poquito más. Por ejemplo, si a una escuela le daban $4,000 al año, le quitaron $1,000 o $2,000 y se los han pasado, se los han ido distribuyendo a las otras escuelas. Pese a que han anunciado que el presupuesto digamos, en el ramo de educación aumentó en concepto del Producto Interno Bruto a un 5%, pero no se ve reflejado pues en la escuela pública. La ministra de Educación dijo hace unos días de que los maestros, que daba vergüenza que no podían hablar, no se podían expresar, y no sabía ella cómo habían pasado las pruebas. Pues nosotros estamos muy indignados. Como Magisterio Nacional creemos que esas palabras no son éticas, no es profesional. En público, como le dije al principio, la señora se ha dedicado a denigrarnos como magisterio. Nuestra ley ya está establecida, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? El problema es que tenemos una gran deuda con el Magisterio Nacional, 45,000 docentes en servicio y 45,000 docentes sin una plaza. ¿Cuánto pasa un maestro para obtener una plaza por ley de salario? Pasa hasta 15, 16 años, porque siempre se ha dado aquella situación de que el tribunal calificador lo han utilizado
como fábrica de empleo para los correligionarios del partido que está en el gobierno. O sea, siempre van beneficiando y se saltan la ley. Entonces, hay muchos docentes que, digamos, pierden, digamos, la moción educativa. Pues, imagínense, yo salgo de la universidad en el 2001 y paso 10 o 15 años sin tener, digamos, un contacto educativo, porque hay muchos docentes que se han dedicado a otras actividades para poder subsistir. Y viene la señora ministra, le hace un proceso burocrático, un proceso violatorio, que tuvo que violar el artículo 18 de nuestra ley de la carrera docente y atribuirse a ella la asignación de plazas que no le corresponde. Porque había corrupción en el tribunal calificador demostrada. Esa corrupción nosotros fuimos que la denunciamos, pero ¿qué le costaba a la señora ministra cambiar a las personas que estaban en el tribunal calificador? No tenía por qué atribuirse. Nuestra ley es clara, que al ganar una plaza por ley de salario, los docentes se deben mandar a capacitación para que se actualicen. Pero viene ella, les hace un examen, por ejemplo, de ciencia, que no se puede resolver en 3 horas porque los ejercicios son demasiado cargados. En matemáticas igual, la mayoría docentes, y nosotros conocemos docentes muy buenos, interinos, que hacen un buen papel en el centro escolar, que no han logrado pasar los exámenes porque son demasiado cargados. Tuvo que haberles capacitado para esta prueba, no se les ha capacitado. Entonces, y las personas que han hecho estos test, pues no sé qué estaban pensando. Es que es fácil tomar decisiones desde un escritorio, cuando las decisiones no se toman desde la base, donde están los maestros. Y es lo que está pasando ahorita. Y lo que ha hecho la señora ministra, ofender al magisterio, ofender a los que estamos ya por ley de salario, a los que ya estamos laborando, a los maestros interinos y a los maestros que están optando a una plaza por ley de salario. La condición laboral de los maestros, ¿cómo está? Pues estamos siempre mal. Los maestros somos uno de los sectores más mal pagados. Siempre se nos va dejando a un lado cuando son la cuestión de los aumentos salariales. Un maestro finaliza su vida laboral a 40 años y no llega a ganar ni $1,000. Para ganar $1,000 tiene que trabajar sueldo base y sobresueldo, trabajar los fines de semana. O sea, una profesión que no se valora, que no ha sido valorada por la mayoría de gobiernos que hemos tenido. Pero fíjese, Daniel, que, y eso lo hago como autocrítica, antes, según lo que nos contaban los adultos mayores, decir, ahí viene el maestro es una palabra grande, ¿no? Pero hoy es, ¿y él qué hace? Ay, profesor. Ay, ¿por qué vas a estudiar para profesor o para maestro? Si esos no ganan. Ahí viene el maestro, pobrecito él. O sea, minimizan la labor del encargado de educar a nuestras generaciones, o a las generaciones que vienen atrás, a nuestros hijos. O sea, ¿por qué se ha desvalorizado? ¿Por qué, como dicen, lo ningunean? O sea, y yo he visto, llegan padres de familia y se están discutiendo por algo del hijo. ¿Y vos qué me vas a decir si sos un pinche maestro? O sea, ¿qué ha pasado? ¿En qué nos hemos perdido, Daniel? Sí, lo que pasa es que hubo una política que permitió en tiempo de arena, desde que fue la reforma educativa ya por 1996, y se agudizó cuando estuvo Darling Mesa como ministra de Educación, que le dio potestad a los padres de familia de ofender a los maestros. En el programa Educo, por ejemplo, pasaban a desfilar a los maestros enfrente de los padres de familia y le preguntaban a los padres de familia si estaban de acuerdo que se contratara al maestro, y empezaban a decir, no, ese maestro es haragán, ese maestro un montón, lo ofendían. Incluso para poderlos contratar hubieron personas que
Los presidentes de las ACE, algunos asesores pedagógicos, les pedían a las maestras que tuvieran, digamos, relaciones sexuales con ellos para poderlas contratar. Entonces, una cuestión de una política en contra de los maestros. Y nosotros partimos de una simple razón. Los maestros fueron los que le apostaron bastante a la situación del conflicto armado. Alrededor de unos 500 maestros perdieron la vida en el conflicto armado porque se sumaron a las luchas populares. Entonces, el partido Arena de alguna manera tomó cierta represalia contra los docentes y empezó a denigrarlos, y eso se fue desarrollando a nivel nacional hasta llegar al tema de las pandillas, pues, que empezaron a faltarle también a los docentes, a amenazarlos a muerte. Antes eran respetados, ¿no? Los maestros. Sí, claro. ¿Cómo decirle? Había algún problema y decían, no, este es el profesor. Usted sálgase. Con usted no hay. Era un respeto. Y hoy es al contrario. Atacan. Yo recuerdo una experiencia de que nos contaban que el alumno, y estoy hablando de primero o segundo grado, llegaba y amenazaba al profesor que su papá era fulano de tal dentro. Sí, vivimos una situación desde el 2011 hasta como alrededor del 2019, una situación bien complicada. Todos los meses había maestros amenazados a muerte en las diferentes comunidades, y niños pequeñitos le llegaban a decir a los maestros que su papá decía que lo iban a sacar de la comunidad en una bolsa negra, y el maestro tenía que salir, pues, o los extorsionaban. Todavía a estas alturas hay centros escolares extorsionados por las pandillas. Si no pagan cierta cantidad de dinero, no los dejan entrar. ¿Y el plan control territorial? No, eso no funciona, eso es pura pantomima. Al principio funcionó, pero lo que han hecho es esconder, digamos, la realidad del país. Porque, por ejemplo, hay lugares donde han encontrado cementerios clandestinos y lo que han hecho es ocultar la verdad, pues, ¿verdad? Ponerle reserva al caso, que es un común denominador de este gobierno. Ponerle reserva, por ejemplo, un gobierno que no quiere dar cuentas de lo que gasta, cuando todos los que manejamos fondos públicos damos cuenta. A usted en el centro escolar el director le entrega 1.500 y por esos $1.500 tiene que dar cuenta. Y cómo es que el presidente de la república se gasta 3.000 millones de dólares, por ejemplo, y no quiere dar cuenta, crea una ley para ponerle reserva, ¿no? O sea, se está dando lo mismo se está dando con el tema de delincuencia. Se le miente a la gente con el tema del COVID, se le miente a la gente, no se está reflejando cuántas personas de verdad están falleciendo a causa del COVID-19. Dicen, los maestros cómo lloran, cómo protestan. Eso es consecuencia, insisto, de cómo se ningunea al profesor. O sea, es ni modo, quédate a profesor por lo menos. Pero dicen, gana $700 y solo trabaja mediodía. Qué chivo. Y protestan todavía y se van a trabajar a otro lado, los que pueden, ¿verdad? En un colegio privado. Pero no conozco un caso, muchísimos casos que viven en Santa Ana y les toca ir a trabajar hasta La Libertad. Yo les digo, eso es como, digamos, los supermercados que tienen sucursales en todos lados. Pero yo no entiendo cómo el que vive en San Martín le toca ir al supermercado a trabajar de Lourdes. ¿Y por qué no ayudamos al tráfico, la economía, el tiempo que puedan estar en casa, ubicándolos en sectores, por lo menos dentro del departamento? A los profesores les va igual. ¿A dónde le salió la plaza? Allá en Chalatenango. ¿Y él de dónde es? De Sonsonate. O se va a vivir o paga para una pieza, como dicen, allá en Chalatenango, o tiene que salir, ¿qué? 4:30 de la mañana. Pero la jornada no termina cuando la clase termina para el alumno. Eso continúa. Yo me fijo que hay reuniones que preparan para esto, para lo otro, preparar la clase, revisar tareas, exámenes, pasar el cuadro, el reporte y una cantidad de cosas. O sea, ¿cómo es el día a día de un maestro? Y más de una escuela. Los docentes
aparentemente solo trabajamos un turno. Sí. O 2 turnos, ¿verdad? Con suerte. Es lo que ven los padres de familia, la población, pero no ven el tiempo que pasa un docente trabajando en la casa. 2 de la mañana los maestros muchas veces están despiertos, preparando clases. Llegan cansados los maestros y a eso hay que añadirle el desorden de distribución de plazas de maestros que hay a nivel nacional. Lo que usted dice, maestros que viven en la Unión y van a trabajar hasta Huachapán. Es por el desorden que se ha dado de las plazas, pues. Porque, como le digo, la mayoría de gobiernos han utilizado la entrega de plazas para beneficiar a los correligionarios del partido en el poder, el partido de turno. Y eso ha permitido que muchos docentes que no les tocaba obtener su plaza por el salario se saltaron el cerco, que era una de las cosas que queríamos evitar con este gobierno y que le pedimos encarecidamente al presidente de la República, pero fue todo lo contrario, porque con este proceso que la ministra está haciendo, pues continúa el desorden. ¿Y qué es lo que ha hecho el maestro? Por ejemplo, como no le salía la plaza cerca de su casa, por ejemplo, el caso de San Salvador, la mayoría se iban para Chalatenango, para los departamentos más lejanos. Se conseguían una dirección, por ejemplo, en algún familiar, y decían que vivía, ponían que ahí vivían, y ahí le salía la plaza. Pero el maestro legalmente vive en otro departamento, en otro municipio, pero por la necesidad le toca hacer ese tipo de cosas. Hemos nosotros tratado con los diferentes directores departamentales ver cómo se acerca al docente para evitar todo eso que usted dice, que se traslade un maestro de un lugar a otro y evitar que el maestro siga cansado, pues. Pero no se ha podido porque hay procesos bien engorrosos que muchas veces dan hasta pena, pues, tantos obstáculos que ponen, ¿verdad? Sin embargo, como Cimeduco hemos logrado trasladar a muchos afiliados nuestros de un departamento a otro, ¿verdad? En eso sí podemos decir que como sindicato hemos beneficiado a muchos compañeros afiliados a nuestro sindicato que los hemos podido trasladar, ¿verdad? Obviándonos los procesos esos burocráticos. Pero aquel maestro que no está afiliado a un sindicato, por ejemplo, ¿cómo logra eso? O sea, aquí uno tiene que estar organizado en el país para que lo escuchen. Si usted llega a una departamental, usted solo no le escuchan, ni le hacen caso. Está con nosotros Daniel Rodríguez, secretario general de Cimeduco. ¿Qué pasó con el vaso de leche, la comida, los uniformes en este periodo que no se ha dado? Con respecto a los alimentos, no se han podido entregar por lo mismo de la pandemia, el temor a que... Pero ese es un recurso o un dinero que queda, entonces. Pues lo que ha hecho... ¿Qué les han dicho sobre el Ministerio de Educación es que ha entregado los alimentos al centro escolar y se han hecho paquetes. Se han embolsado los paquetes y se le ha dado a cada familia una dotación de paquetes. Por ejemplo, en el caso de la mayoría de centros escolares, en 2 ocasiones se les ha entregado un paquete escolar a los padres y madres de familia. Contiene 5 libras de arroz, 5 libras de azúcar, de frijoles, leche, digamos los insumos básicos. Lo que ha hecho es darle a cada familia una bolsa solidaria para no prepararlos en el centro escolar. Y lo que se tenía que invertir en uniformes, en zapatos, la misma casa. En el caso de los zapatos sí se han entregado, los útiles también. En el caso del uniforme solo se ha entregado el primer uniforme. El segundo uniforme pues ha quedado para entregarlo a principios del año 2022, en el caso de este año. Pues el dinero de ese, pues no sé qué van a hacer con ese ahorro, pues. Quizás lo bueno sería que retorne a los centros escolares lo que estaba a invertir en ese dinero, ¿verdad? Daniel Rodríguez, después de, insisto, 1 año y medio, un poco más de clases en línea, remotas, semipresenciales, el tema de la educación, ¿cómo? Hagamos un escenario, que el otro año ya pueden ir los niños a estudiar. ¿Cómo va la educación? ¿Cómo va preparado? Digamos, el que de tercero va a 4º grado, dicen que 4º y 8º grado son los más difíciles porque hay cambios bastante radicales en las clases. ¿Cómo van preparados los niños? ¿Cómo va aquel niño que le tocó
preparatoria y primer grado en línea. ¿Cómo va a llegar a segundo grado? Sí, sí. Bueno, decirle que de hecho ya la escuela pública, la educación era precaria cuando estábamos de forma presencial. Ya no digamos cuando iniciamos con esta situación del COVID, pues la educación se salvó, podemos decir en el 2020. No se permitió y gracias a los docentes que pusieron mucho de su parte, fueron, digamos, los campeones en ese sentido, porque fueron ellos los que iniciaron las clases. Se salvó el año escolar, este año no ha sido la excepción. Sabemos que la escuela, digamos, la educación sigue deplorable. Sin embargo, pues el diagnóstico que hizo el Ministerio de Educación pues demostró que sí se había salvado el año escolar, porque digamos el porcentaje de resultados que dio es una nota arriba del 5. Hemos mantenido siempre la saga, no podemos avanzar de ahí, y es que el problema es difícil educar a los estudiantes sin presupuesto, cuesta, sin los recursos que se necesitan. Y aparte de eso, pues maltratando a los docentes, los maestros defendiéndose de no ser amenazados por las pandillas, preocupados, ¿verdad?, de la situación que se está dando. Es bien difícil realmente en estas condiciones darle un buen servicio a los estudiantes. Insisto, ¿llega preparado? Pues digamos que no al 100%. Como le repito, lo que se ha hecho es rescatar que no se pierda el año escolar, que el alumno no se estanque educativamente, pero va con muchas deficiencias. Los estudiantes van con muchas deficiencias. ¿Cuáles son las deudas pendientes hacia los maestros de parte del Estado, del gobierno, del Ministerio de Educación? Bueno, la primera deuda quizás sería la dignificación magisterial, pero no estábamos hablando de una dignificación solo que nos van a capacitar, sino una dignificación que empiece por el respeto. Nosotros como docentes le exigimos a la señora ministra de Educación respeto al Magisterio Nacional, que no siga maltratando a los docentes. Este día vamos a pedir al presidente de la República la destitución. Nosotros como Simeduco vamos a llevar una carta solicitando se destituya y se ponga una persona que nos respete. Daniel, pero no lo he escuchado de una persona, de muchas personas, de que el mejor funcionario del gobierno es la ministra de Educación. Pues para nosotros el magisterio no. Es la peor ministra de Educación que hemos tenido en la historia del magisterio. Una ministra que ha andado haciendo turismo escolar, pidiendo hasta planificaciones, cuando ella se debe encargar de las cosas macro del Ministerio de Educación. Para eso están las departamentales, ¿no? Así están los asesores pedagógicos, no le corresponde. Ha perdido 2 años y medio en ese tipo de cosas, maltratando a los maestros, diciéndonos analfabetas. Nosotros creemos que es una persona que no conoce la realidad de nuestro país, ha vivido muchos años fuera del país, y eso pues ha permitido un estancamiento en educación. Por ejemplo, los directores departamentales todavía están en forma interina. No ha sido capaz de nombrar ni un solo director departamental de forma... ¿Y por qué? Pues no sabemos, no entendemos. Pasaron casi 2 años con directores departamentales ad honorem. Ahora están de forma interina. O sea, imagínense, ya casi más de la mitad de la gestión del presidente Bukele, y ya continúa con este tipo de cosas. La situación de los docentes, la preparación, ahora ya no puede negar ella que no es culpa de ella, porque ella está a cargo de la cartera de Estado. No ha capacitado a los docentes como se debe. No los ha capacitado. Se ha dedicado a criticarlos, a cuestionarlos. Se ha dedicado, por ejemplo, es una ministra que no se reúne con los gremios magisteriales. Se reúne pero para darle líneas, decirles qué es lo que va a hacer cuando ya ha tomado decisiones, pero no para escucharlos. Cuando uno la busca para que lo escuche, para darles ideas, no lo escuchan a uno. Un gobierno que no escucha a la gente, un ministerio que no escucha a la gente. ¿Cuál es la relación entre Simeduco y el Ministerio de Educación? Una relación de choque. En la gestión le hemos cerrado ya 2 departamentales, la departamental de San Salvador y la departamental de Cuscatlán, por el maltrato, el irrespeto de los directores departamentales, de algunos directores de escuelas, y por no escuchar
a los docentes. Hemos tenido que hacer medidas de hecho. Y ahora la ministra de Educación tiene a todo el magisterio enojado. Todos están pidiendo destitución. Si tú te metes a las redes sociales, están haciendo una campaña donde han puesto la fotografía de la ministra y le han puesto una pleca. Y la han declarado la enemiga del Magisterio Nacional. ¿Tanto así? Sí. Nosotros, como Cimeduco, esta mañana vamos a poner una nota al señor presidente de la República solicitando la destitución de la funcionaria. Bueno, ¿a qué hora vas? Inmediatamente salga de acá, 9 de la mañana, vamos para casa presidencial a dejar la nota. ¿Y van a entrar? Pues esperamos que nos dejen entrar. Bueno, Daniel, lo último, el tema económico. Se ha hablado de que han mejorado a los maestros, que por la pandemia, porque están en primera línea también, por el contacto con los niños. ¿Es real esto? No. Los $100 que se nos dieron el año pasado era producto... ¿Una vez o todos los meses? Todos los meses, pero es producto de que nos tocaba revisión salarial. ¿Qué significa revisión salarial? En nuestra ley, el artículo 33 de la ley de la carrera docente establece que cada 3 años se deben revisar los salarios de los maestros. Dice revisión, ¿verdad? No, pero nosotros hablamos de un aumento, pues, o sea, ¿de qué sirve que lo revisen? Y sí, ya lo revisamos. Está ¿no? bien, ¿verdad? Ajá, cabal. No, ¿verdad? Que apunte a un aumento según el costo de la vida, pues. La única diferencia que hemos tenido con el gobierno del presidente Bukele es que no hubo necesidad de salir a la calle para lograr ese beneficio, sino que automáticamente, pero sin consultarnos, dio $100. Y solo lo dio al sueldo base, no a los otros rubros de los maestros, por ejemplo, no al sobresueldo, no a las horas clases, no a la ruralidad, solo al sueldo base de los docentes. Y de manera de bono, no va incorporado al salario de los docentes, sino que es una especie de bono, al igual que lo que hizo Salvador Sánchez Serén. Salvador Sánchez Serén, cuando nos tocó revisar salarios, también logramos sacarle $100, que fueron ellos los que dijeron que $100, ¿no? Porque nosotros siempre hemos pedido un porcentaje del 10%, el 15%. Ellos tomaron $100, pero lo dejaron de manera de bono. Y el mismo ejemplo tomó el presidente Bukele. Un dinero que cualquiera que venga puede quitarlo, porque es un bono. Nosotros le hemos pedido, esa es la deuda que tiene el presidente con nosotros, devolverles, darnos ese dinero al salario base de los docentes. Eso le hemos pedido en muchas ocasiones. ¿Cuándo termina el año escolar? El 29 terminan las clases con los estudiantes de forma presencial. Ese día ya no, digamos ya el 30 de octubre, pues ya no llegan los estudiantes. Solo aquellos estudiantes que tienen problemas, que les falta cursar alguna materia, nivelarse, ya nos quedamos con ellos. Ustedes... No, y no significa que ustedes salen de vacaciones. No, nosotros... Les queda un trabajar. En el caso de los maestros llegan hasta el 30 de noviembre y después se quedan preparándose para el próximo año. Y esa es otra que dicen. Y ni siquiera trabajan todo el año. No, al contrario. Al contrario, acuérdense que los alumnos están en receso, pues. Y el maestro necesita descansar. Y muchas veces ese tiempo se utiliza para planificar el siguiente año, porque después no queda tiempo. O los docentes terminando los alumnos y se van a capacitación. Eso es lo que se estaba haciendo en los últimos años. Todo noviembre por lo general pasan capacitándose los maestros. Bueno, lastimosamente el tiempo nos ha consumido. Igual ustedes tienen actividad. Quiero agradecer a Daniel Rodríguez, él es el secretario general del Sindicato de Maestros y Maestras de la Educación Pública en El Salvador, Cimeduco. Yo creo que si invitáramos a un profesor, a un maestro de cada departamento, le va a contar precariedades diferentes, porque parecidas, son condiciones muy parecidas, pero quizá las condiciones varían un poco, pero al final siempre hay una serie de problemas. La situación del magisterio es parecida a nivel nacional. ¿Sí? Sí. Bueno, esperemos de que esto mejore. Y yo insisto, me preocupa mucho este periodo para la educación del país, porque este es un antes y un después. O sea, no sé en algún momento si decir, son 2 años prácticamente a medias que se ha tenido, o sea, se ha ido pasando,
Y yo digo, ¿y habrán estudiantes que aplazan en estas condiciones? Si no tengo internet, si sufrí de COVID, todas estas cosas son... y si el maestro no se pudo conectar y no pude ir a traer el examen porque me toca vía WhatsApp, hemos visto cualquier cantidad de historias, de vivencias que uno dice, ay, ¿cómo se hace? Bueno, todos han tenido oportunidades en medio de las situaciones personales y algunos la mayoría la han aprovechado y unos pocos no la han querido aprovechar. ¿Y el otro año será que regresamos ya presencial? Yo creo que vamos a continuar de la misma manera. Vamos a Preocupante. continuar bajo las 4 modalidades. Creo que se va a intensificar más la forma presencial, pero siempre va a ser el padre de familia el que va a decidir de qué manera envía a su hijo a estudiar. A mí me entristece cuando estamos llegando ya al final del año escolar y los padres de familia dicen, ¿y a dónde lo voy a dejar ahora? Porque también sirve de guardería, de un control, ¿no? Ese es el problema. Porque ¿qué va a hacer este cipote? Varios padres de familia se molestan con los docentes porque no tienen la guardería de todos los días y nos tratan de haraganes, ¿verdad? Porque en este proceso de pandemia han tenido que hacerle a ellos de maestros, se han dado cuenta cuál es el papel realmente del maestro, porque a ellos les ha tocado hacer la gran mayor parte. El docente ha tenido que orientarlos nada más, porque en 2 días, por ejemplo, solo se llega a orientar al estudiante, al centro escolar, no hay capacidad de atenderlo como se atiende cuando se está normalmente. Y muchos padres de familia están enojados con los maestros por eso y por eso nos maltratan. Por eso nos han criticado en las redes cuando hemos pedido que se nos proteja la vida, pues. Nos han dicho que somos haraganes, que no queremos ir a trabajar. No es eso. El problema es que muchos esconden esa realidad, que no tienen a dónde dejar a su hijo cuando el maestro no se lo atiende, porque las escuelas las toman de guardería. Llegan a dejar a los niños ahí y se olvidan. E incluso no llegan a traer los resultados de sus hijos. Llegan cuando se han dado cuenta que su hijo ha fracasado en el año escolar. Entonces se acerca el padre de familia a ofender al maestro. ¿Por qué? Ni siquiera preguntarle con humildad qué es lo que ha pasado. Y muchas veces ha sido descuido de ellos mismos, porque utilizan el centro escolar para eso. Y aparte ustedes son psicólogos. De todas las hacemos ahí. El profe de física también, y el amigo. Así es. El consejero. Así es. Bueno, Daniel, qué gusto que nos haya acompañado. Esperemos que las condiciones mejoren, que se logre estabilidad para los maestros, porque las futuras generaciones están en las manos de los maestros, y que nosotros como ciudadanos cambiemos la actitud también hacia un profesor. Sí, antes llegaban los papás y le decían, usted péguele, yo lo autorizo, le decía. Y no es que nos pegaran, ¿verdad? Pero sí había un cierto nivel de respeto, que uno sabía de que este profe es bien yuca, decía. Así es. Pero hoy al contrario, hoy desde niños amenazan al profesor de una Así vez. es. Mi papá me ha dicho, mi mamá me ha dicho, y ¿qué hacen? Así es. Bueno, muchas gracias, Daniel. Francisco, pues, y un saludo nuevamente a todos los que nos escuchan. Los docentes no somos enemigos, somos los amigos del pueblo, ¿verdad? Gracias a nosotros, pues hay muchas generaciones de profesionales. Sin los docentes, pues no hubieran profesionales en nuestro país. Así es. Bueno, muchas gracias. Continúen con A Primera Vista. Mañana es viernes de Derecho, pero mañana tenemos Twitstar a las 8:45. Traigo un personaje de los más grandes dentro de las redes sociales. Hace de todo. Bombón, el payaso, estará con nosotros. El ingeniero, saxofonista, circo y sobre todo Twitter. Así que estará con nosotros. Muy buenos días.